Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Muy buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 19 de abril de 2024, soy Laura Millán y estas son las noticias que marcan la jornada. Máxima tensión en los mercados después de la escalada en Oriente Medio en las últimas horas. El petróleo borró un aumento por encima de los $90 por barril y los contratos del S&P 500 y del Nasdaq 100 transan a la baja. Aún así vemos algunas ganancias en los bonos y el dólar después de que algunos medios iraníes parecieran rebajar la importancia del ataque de Israel en territorio iraní. Recordamos que en las últimas horas Israel lanzó un ataque de represalia contra Irán menos de una semana después de la descarga de cohetes y drones de Teherán, según dos funcionarios estadounidenses. Irán restó importancia al incidente, como ya hemos dicho, y dijo que un ataque de aviones no tripulados israelíes había fracasado. Pasamos ahora a la política monetaria. Rafael Bostic reiteró su opinión de que la Fed no debería bajar las tasas hasta cerca de finales de año, mientras que Neel Kashkari planteó la posibilidad de mantenerlas todo el año. Los rendimientos del Tesoro a 2 años podrían acercarse al 5,25% si los inversionistas descartan las probabilidades de un recorte en 2024, según Brandywine. Y los inversionistas están retirando dinero de las acciones. Esto a medida que la fortaleza de la economía estadounidense alimenta el temor a que la Fed mantenga las tasas más altas durante más tiempo, según Bank of America. Y hablamos de política porque casi 1.000 millones de indios empezarán a votar hoy en las mayores elecciones del mundo. Los resultados determinarán si Narendra Modi obtiene un tercer mandato de 5 años para continuar con sus políticas económicas y nacionalistas hindúes. Y en compañías, Unilever reducirá sus objetivos medioambientales y sociales para centrarse en las ganancias. La decisión se produce en un momento en que la empresa se enfrenta a una creciente reacción de inversionistas, consumidores y políticos contra la persecución de objetivos no financieros. Y como siempre, una mirada ahora a América Latina. Chile parece haber dado marcha atrás en su propuesta de construir una nueva fundición de cobre y en su lugar se centrará en la revisión de una ya existente para reducir su dependencia de las plantas asiáticas. Y Estados Unidos concederá a Argentina $40 millones en un tipo específico de financiación militar para modernizar su defensa. Esto incluye la compra de aviones F-16 a Dinamarca, según un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Y nos vamos a México, donde el peso registra su mayor caída en 4 años, debido a que el aumento de conflictos en Oriente Medio está minando la demanda de la divisa. Cae el peso mexicano más de un 6% frente al dólar. Y seguimos en México, ahora hablando sobre la seguridad. El jueves Bloomberg News publicó una investigación sobre la expansión de las Fuerzas Armadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno elevó el presupuesto del Ejército y la Marina de forma drástica, pero sin embargo no hubo mejoras en los indicadores de seguridad. A continuación, Andrea Navarro, autora del reportaje, nos cuenta lo que descubrió. La conclusión más importante del reportaje es que AMLO le dio 2 tareas a las Fuerzas Armadas: desarrollar grandes proyectos de infraestructura que él ve como su legado y encargarse de la seguridad pública. Es por esto que los vemos patrullando playas, aeropuertos, parques, están en todos lados. Para esto último incluso cambió la Constitución. Pero mientras que al final de su sexenio México va a tener nuevos trenes, aeropuertos y hoteles construidos por el ejército a lo largo del país, también va a tener más de 170,000 homicidios dolosos registrados, y eso es el mayor número para un gobierno en la historia reciente del país. Andrea, ¿qué más encontraste en el análisis del presupuesto? Encontré que la Secretaría de Defensa ha gastado mucho más de lo que el Congreso mexicano le ha aprobado en este sexenio. En un programa que está diseñado para construir infraestructura propia de los militares, gastaron 288% más de lo aprobado en bases aéreas y militares, e incluso en ampliar un rancho para construir un centro de reproducción equino. Esto fue entre 2019 y 2022, que son las cifras más recientes a las que tuvimos acceso. También encontré que gran parte del presupuesto extra otorgado por AMLO fue dirigido a construir las obras insignia del gobierno, mientras que un programa de gasto para reclutar, entrenar y desplegar soldados se quedó prácticamente sin cambios. Ahí es donde pudimos ver claramente las prioridades del gobierno.
¿Y qué significa esto para el próximo gobierno? México tiene elecciones presidenciales el 2 de junio y es altamente probable que gane la candidata predilecta de AMLO, Claudia Sheinbaum, que le lleva una amplia ventaja a la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez. Pero quien sea que gane tendrá que lidiar con lo que AMLO creó, unas fuerzas armadas que están involucradas en decenas de tareas que antes estaban en manos de civiles, con un presupuesto gigantesco y con mucho más poder del que tenían antes. Muchos expertos en seguridad creen que no es buena idea darle tanto a una organización que por su origen mismo es tan difícil de fiscalizar y de transparentar. En una entrevista, el ministro en retiro Arturo Saldívar, que ahora es parte de la campaña de Sheinbaum, nos dijo que tendrán que evaluar si la presencia del ejército sigue siendo necesaria en todos los ámbitos en los que están ahora. Entonces veremos qué pasa. Terminamos hablando de la lucha por el agua. Los alcaldes de las ciudades colombianas desafían el llamamiento del presidente Gustavo Petro a celebrar un día cívico para ahorrar agua en medio de una grave sequía. Petro pidió a los bogotanos que abandonen la ciudad durante el fin de semana para aliviar la presión. No es que la gente no tome agua porque entonces nos moriríamos, dijo Petro. Se trata simplemente de hidratarse en otro lugar. Esto es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español les invito a leer el newsletter 5 Cosas y a ver nuestro canal de YouTube o nuestros nuevos canales en WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción del episodio. Soy Laura Millán. Muchas gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.